Buenas tardes, mi nombre es Brandon Alcántara Maya, me encuentro cursando la licenciatura en Derecho y les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el juicio oral y el delito de homicidio. Nada existe permanentemente. El tiempo, la materia y todo en general cambia continuamente. En el mundo surgen nuevas condiciones sociales, económicas y políticas que obligan a realizar reformas que se adecúen a los cambios con el fin de alcanzar el bien común y el beneficio al entorno social. Al respecto, uno de los caminos en búsqueda del bien común es garantizar la justicia. Con esto se impulsará la tarea legislativa para que el 18 de junio de 2018 se publicara en el Diario Oficial de la Federación para implementar su sistema procesal penal acusatorio con apego a los más altos niveles de derechos humanos y bajo los principios que lo rigen. Y bueno, comencemos. En la etapa de juicio oral nos encontramos en el órgano judicial, el tribunal de enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional ante el cual se desarrollará la audiencia del juicio oral y que determinará sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, entendiendo la sentencia definitiva que pone en fin al proceso penal. Al frente tenemos al o a la juez que se integrarán al tribunal de enjuiciamiento, quienes vigilarán que se cumplan con las formalidades de fondo y forma durante el juicio. Del lado izquierdo tenemos al agente del Ministerio Público de la Federación, es un funcionario perteneciente a la Procuraduría General de la República, encargado de dirigir la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito y la probable participación del imputado en ellos. Asimismo se encuentra la víctima, es aquella persona que resiente directamente a la afectación producida por un delito o el ofendido. Es aquella persona física o moral que de manera indirecta resiente las consecuencias del delito. Se considera como ofensivas al cónyuge, combina o los parientes o cualquier otra que tenga relación afectiva con la víctima. De ese mismo lado podemos encontrar al asesor jurídico de la víctima u ofendido. Es aquella persona que se representará los intereses particulares de los mismos, pudiendo ser asignado de manera privada o bien la asignación de un asesor jurídico público. Del lado derecho tenemos al imputado, que son aquellas personas o quienes se les atribuye la posible participación a la comisión de un hecho que la ley señala como delito, así como también podemos observar el defensor, quien puede ser carácter público o particular, es la persona que se representa y hace valer los derechos humanos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas que se encuentran involucradas en el proceso penal en la calidad de imputados. Sus principales funciones son representar a la persona imputada, así como asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos que le atribuyen. Por otro lado, tenemos a los testigos, quien es toda la persona que se tenga información sobre un delito, ya sea haberlo presenciado o por tener dato que pueda resultar de utilidad para la investigación. Deberá presentarse a declarar cuando sea citado y tendrá la obligación de declarar la verdad de cuanto conozca. El juicio oral rige en los principios de inmediación y de contradicción. La contradicción implica la igualdad de las partes en el proceso. Otro de los principios básicos del juicio oral es el de la publicidad de los debates que se desarrollan en el mismo. Es decir, actuaciones judiciales serán publicadas con las excepciones que prevean las leyes del procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral. La publicidad del juicio oral no solo es para aquellos que sean parte de este, sino que se va a extender a terceros ajenos al procedimiento. Se le da la apertura al juicio oral, la causa, el tipo de delito, los fundamentos, indicaciones necesarias para llevar a cabo la audiencia. Los que se encuentran dentro ponen de pie para recibir al tribunal.
Las partes se identifican ante el juez. En este caso se declarará la ausencia de la víctima ya que se trata de un homicidio. Al acusado se le pregunta si desea que sus datos sean reservados, lo cual tiene derecho a consultar con su defensor, asimismo que se presenta a los testigos quienes también se identifican y protestan decir la verdad, de lo contrario el juez podrá sancionarlos con pena de 6 a 3 años. A continuación la juez narra cómo pasaron los hechos. La víctima se encontraba en un bar ya que al salir de su trabajo quiso ir por una cerveza. En el mismo lugar tuvo una discusión con dos personas. Uno de ellos lo sostenía mientras el otro lo golpeó con una botella de vidrio, misma que le ocasionó la muerte, pues el golpe fue a la altura de la clavícula, perforándole parte del cuello. Asimismo, las pruebas ofrecidas en las audiencias anteriores y se da la oportunidad al acusado que se pronuncie de acuerdo a la acusación, recordándole su derecho que tiene de abstenerse a declarar. El acusado se declara inocente. El Ministerio Público da a conocer sus alegatos de apertura. Después continúa el defensor. Acto seguido proceden a pensar los testigos del Ministerio Público. El primero es un doctor que fue el encargado de realizar la necropsia. Se identifica y los jueces comienzan a realizar una serie de preguntas para asegurarse que sea profesionista. La parte contraria realiza su interrogatorio con preguntas para el testigo, para que el testigo se contradiga y así resuelva favorable para él. Mi postura de lo antes visto, principalmente lo que podemos observar es que en este caso el Ministerio Público da una versión y el defensor tiene otra. Ambas partes al hablar les falta léxico y sobre todo congruencia. Sin embargo, existe una gran diferencia entre práctica y teoría, pues no es lo mismo presenciarlo a criticar el desahogo del juicio oral. En nuestro país no tiene mucho que este nuevo sistema se dio a conocer, por lo tanto es obvio que existirán muchos errores, pero considero que se puede ir mejorando. Por eso la importancia de ir incrementando nuestro conocimiento, acciones, ética y mejorar el lenguaje. Saber formular y conocer de las técnicas, pero también debemos tomar en cuenta que no todos son expertos en el juicio oral y de ahí surgen estas problemáticas, pues el defensor replantea sus preguntas sin esperar que le dieran la indicación. El Ministerio Público interrumpía cuantas veces quisiera y el testigo no contestaba a lo que se le preguntaba. En mi conclusión, el sistema penal no se rige como está establecido